Discover the hidden truth, 12 miraculous lessons in faith revealed between Paul and his disciple. In the 3rd year of Jehoiakim, king of Judah, the vibrant city of Ephesus pulsed with life, a tapestry woven with Roman ideals and budding Christianity. It was amidst this tumult that the Apostle Paul found himself, weathered yet vivacious, a beacon of divine wisdom. As crowds gathered in the marketplace, their tongues fierce with idol worship, Paul turned to his charge, the young Timothy, his heart filled with both confidence and trepidation. "Timothy, my dear son," Paul spoke gently, his voice steady despite the chaos surrounding them. "The Spirit of God has not given you a spirit of fear, but of power, love, and self-discipline." Timothy's heart stirred, recalling Christ's resurrection, a steadfast beacon in the shadows of his doubts. He pondered what it must mean to live immersed in such faith. In an inner chamber, between fervent prayers and the scriptural readings, Paul began to share the 12 miraculous lessons etched into his own soul. Each lesson, a testament formed through trials and memories of late-night prayers, unveiled the deeper truths of their purpose. Timothy, enraptured, leaned closer to capture each word, absorbing the wisdom of a man who faced relentless hardship. "Understand, my dear Timothy, that endurance in hardship is a hallmark of our faith," Paul said, reminding Timothy of the fires that forged the early believer's resolve. With each recounting of shipwrecks and floggings, Timothy recognized a raw truth. Enduring was not weakness, but a sign of Christ's strength alive within him. "Courage, my son," Paul urged, "for Scripture is our anchor. All Scripture is God-breathed and useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness." Each lesson that unfolded brought Timothy an ember of resolve, kindling hope within his heart. He sensed the challenges ahead, whispers of dissent weaving through the community. Yet Paul's wisdom began to paint a clearer picture of his calling. As they paced through the narrow streets, Paul's voice rose, infusing their conversations with urgency. "We are not wrestling against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against powers of this dark world," he emphasized. Timothy felt a tremor of unease. Battles brewed not only without, but within, as fear clashed with burgeoning faith. In the waning hours of their meeting, Paul gazed toward the horizon, where the sun dipped low, igniting the sky. "You, Timothy, must fulfill your ministry. Do not let the fears of the world sway you from your calling. Preach the word. Be prepared, in season and out of season." The weight of Paul's words resonated, echoing in Timothy's heart like an unbroken promise. Before we continue with this incredible biblical account, I want to make sure you don't miss any of these powerful scripture stories. Click the bell icon and select all notifications. These biblical narratives have transformed countless lives throughout history. If God's word through this story is blessing you, please like and share with someone who needs to hear about God's faithfulness today. Tell me in the comments, which biblical story has most impacted your faith journey? I'm always amazed how God's word speaks to hearts across generations. Now let's continue with what the Lord did next. As darkness began to sweep through Ephesus, a tension lingered in the air, a foreboding presence shadowing their sacred mission. What awaited Timothy as he stepped boldly, bolstered yet fragile, into the tumult? In quiet moments, unanswered questions stirred within him, leading him toward a deeper understanding of trust. Would his faith uphold him amidst the gathering storms? The essence of their lessons hung delicately, intertwining with his destiny, poised for the unfolding of God's perfect plan. En los días que siguieron, Éfesus continuó ardiendo en tumulto. Los dioses de la ciudad, tallados en mármol y oro, clamaban a un pueblo que luchaba por encontrar la verdad. Timothy, ahora imbuido del espíritu de su mentor, caminó con paso firme hacia el corazón del conflicto. Se mantenía firme en la instrucción de Pablo: no temer al mundo ni a sus ídolos, sino colocar su confianza en el Dios viviente.
Una mañana, mientras los primeros rayos del sol acariciaban las colinas, Timothy se dirigió al bullicioso mercado. Los comerciantes ofrecían sus mercancías, pero sus palabras eran apenas un murmullo en su mente. En su corazón crecía una llama de fervor. Sin darse cuenta, el joven comenzó a compartir la esperanza de Cristo con aquellos que lo rodeaban. «Incluso en la oscuridad más espesa», exclamó Timothy, «la luz de Cristo brilla. Él ha resucitado y nos ofrece vida abundante». Las miradas de los oyentes, inicialmente cínicas, comenzaron a cambiar. Algunos se detuvieron, sorprendidos por esta nueva voz que hablaba con tal autoridad. Pero pronto, voces más duras se alzaron entre la multitud, desafiando su mensaje. Un grupo de artesanos, cuyos ídolos estaban amenazados, provocó un alboroto. «¿Por qué traes esta nueva doctrina?», gritó uno de los orfebres, mientras agitando sus herramientas señalaban hacia Timothy. «Estos hombres están llenando tu mente con veneno, buscando destruir lo que hemos construido. ¿Acaso crees que la fe en un hombre muerto puede liberarnos de nuestras necesidades?». La confrontación inmediata paralizó a Timothy. En sus momentos de debilidad, recordó las palabras de Pablo: «No te dejes intimidar, el Señor es tu ayuda y tu baluarte». Su corazón latía con fuerza, no solo por el temor, sino por el peso de la verdad que llevaba. «No se trata de un hombre caído», declaró con voz elevada, «sino del Hijo de Dios, que destruyó la muerte y nos ofreció redención». Una ola de murmuraciones se extendió entre la multitud. Algunos comenzaron a apartar la vista, evaluando las palabras, mientras otros seguían gritando, instando a la pelea. El bullicio creció. En medio del caos, un hombre mayor se acercó a Timothy, su rostro surcado por un mapa de arrugas, un centinela de sabiduría. «Tu valentía no pasará desapercibida», susurró. «Sigue adelante, hermano. He visto a hombres como tú convertirse en baluartes de la fe. Los cimientos de la verdad no pueden ser sacudidos por el poder del hombre». Con esas palabras, la semilla de aliento se plantó en el corazón de Timothy y se sintió fortalecido. Justo en ese momento, el cielo se oscureció de manera repentina, como si el cielo mismo estuviera en sintonía con el trauma de la tierra. Relámpagos, aunque invisibles, crepitaron, mientras el rugido de la multitud se tornaba en un clamor ensordecedor. Fue así que, en medio de la tormenta, Timothy decidió no rehuir la lucha. Pablo había mencionado que cada batalla tiene su propósito, y Timothy ahora lo comprendía en su total magnitud. ¿Quién podría haber imaginado que su misión encarnaría el crisol del testimonio de la resurrección? Con la mirada fija en el horizonte, Timothy pronunció una súplica silenciosa. «Señor, da forma a esta incertidumbre y transforma esta prueba en testimonio». Así se gestaba el hecho inminente de que el verdadero poder no radica en la arrogancia del hombre, sino en la humildad del que se rinde a la soberanía divina. Y mientras las sombras se cernían sobre Éfesus, el corazón de Timothy latía al mismo ritmo que el plan eterno de Dios. Todo su ser anhelaba comprender que lo que parecía una batalla era en realidad una victoria a la vista de los ojos del cielo. ¿Qué transformación surgiría entre el polvo de la lucha y el eco de la verdad? La respuesta estaba oculta, esperando la revelación del Creador. Mientras el caos continuaba a su alrededor, la voz de Timothy resonó fuerte en su corazón. «El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias». Apocalipsis 2:11. Y así, llenándose de valor, se dirigió nuevamente a la multitud. «No temáis, porque la fe en Cristo no es un escape, sino un refugio. En Él hay una esperanza inquebrantable». Las palabras que salían de su boca se sintieron como un bálsamo para las almas pesadas en la confusión. Algunos comenzaron a murmurar entre sí, inquietos ante la veracidad de su mensaje. De repente, un estruendo resonó en el aire. Un grupo de hombres armados, enemigos del mensaje de salvación, irrumpió en la escena. Su líder, un hombre llamado Demetrio, se enfrentó a Timothy con un desafío. ¿Acaso no sabes que al hablar de esta nueva fe pones en peligro el sustento de muchos? La veneración a Diana, nuestra diosa, es lo que mantiene a esta ciudad.
Timothy, sintiendo la presión del momento, recordó las palabras del apóstol Pablo en Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Con una tranquilizadora resolución respondió: el poder de Dios supera cualquier Dios creado por manos humanas. La verdad que traigo es el fundamento que perdura más allá de esta tierra. Las palabras del joven rabino provocaron una división en el grupo. Algunos comenzaron a inclinarse con sus pensamientos, mientras otros se unieron a Demetrio en un grito violento: ¡Sacrilegio! ¡Defiende nuestras tradiciones! Los ecos de esa resistencia resonaron por el mercado, llamando la atención de los ciudadanos. La tensión creció y Timothy se sintió abrumado por el peso del conflicto. En su espíritu buscó a Dios con anhelo, pidiendo por claridad y fortaleza. En ese instante, el anciano había regresado, observando con ojo atento desde un rincón. Las riendas de la historia no se sueltan tan fácilmente ante el miedo, dijo en voz baja. Sigue adelante. Recuerda que nuestros ancestros se mantuvieron firmes frente al fuego, y su fe fue la brújula en tiempos de caos. Timothy, sintiendo la verdad de esas palabras, se armó de determinación. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Romanos 8:31. Y por primera vez la multitud se calló, observando con una mezcla de temor y curiosidad. Era como si la atmósfera se cargara del poder del cielo, trayendo consigo un nuevo sentido de solemnidad. Mientras la multitud se aglutinaba, la tierra tembló ligeramente bajo sus pies. Un susurro del viento atravesó la plaza, trayendo consigo ecos de antiguas profecías. En el fondo de su alma, Timothy sintió una ola de esperanza y unción. Decidido a proclamar el mensaje de salvación, levantó la voz una vez más. La gloria de Dios se revela no en la grandeza de ídolos, sino en la simplicidad de una vida transformada por su amor. Y así, tras sus proclamaciones, una porción de la multitud comenzó a apartarse de la furia y a sentir la chispa de fe encenderse en sus corazones. La luz del Evangelio, una vez más, comenzaba a resplandecer en Éfesos. Mientras la multitud manifestaba una mezcla de curiosidad y escepticismo, Timothy entendió que el momento era crucial. La lucha no se libraba solo en lo físico, sino también en lo espiritual. El cielo parecía repleto de posibilidades. El mensaje estaba claro. En medio de la agitación, Dios estaba orquestando algo grandioso. Pero lo que no saben, pensó Timothy, es que esta prueba será el inicio de un movimiento sin precedentes. Porque donde hay temor y resistencia, puede brotar el testimonio más fuerte del poder de Cristo. El tiempo se acerca para un nuevo despertar en este lugar. Su mente giró hacia el fervor que había brotado en su pecho. ¿Qué maravillas manifestará este Dios que resucita y transforma? La respuesta aún no se había revelado completamente, y el corazón de Timothy, junto a su fe, se aferraba a la promesa de lo que estaba por venir. Entonces, mientras la multitud se agolpaba y el aire vibraba de incertidumbre, Timothy sintió el latir del propósito divino guiando su corazón. Con cada latido, las palabras de David resonaron en su mente. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Sin más vacilación, se dirigió de nuevo a la asamblea en voz alta. Gente de Éfeso, he venido a hablarles de un amor que sobrepasa todo entendimiento, de una paz que guarda sus corazones. La verdadera adoración no está en la imagen hecha de piedra, sino en el Creador, que da vida a todo lo que existe. Al pronunciar estas palabras, el anciano que había observado desde la sombra sonrió, reconociendo el destello de la verdad que comenzaba a florecer en el corazón del joven. La multitud, aún dividida, se dividió más. Muchos comenzaron a sentir una inquietud en su interior, una lucha que les instaba a abandonar lo viejo para abrazar lo nuevo. ¿Acaso no ven?, continuó Timothy, su voz resonando con el eco del espíritu que guiaba sus palabras. Diana no puede responderles, ella no escucha ni sana. Pero Cristo, el Hijo del Dios vivo, promete vida en abundancia y salvación a todos los que en Él creen. Él ha resucitado de entre los muertos y en Éfeso, como en toda la tierra, ha comenzado a hacer obras extraordinarias a través de sus discípulos.
El cielo se oscureció ligeramente, como si las fuerzas invisibles se concentraran sobre la multitud. Demetrio, sintiéndose desbordado por el desafío de su fe y el fervor de Timothy, gritó: «No permitiremos esta herejía. Defiende tu fe, oh bienaventurada Éfeso». La agitación creció mientras algunos aplaudían el coraje de Timothy, y otros se unieron a Demetrio en su frenética defensa de la antigua diosa. En medio de la conmoción, un hombre ciego, que había estado entre la multitud, alzó su mano temblorosa y dijo: «Si hay esperanza en las palabras de este joven, si es verdad que el Creador puede dar vista a los ciegos, entonces que se manifieste ese poder ante los otros». Las palabras de aquel hombre resonaron con una autoridad inesperada, y un profundo silencio quedó momentáneamente suspendido en el aire. Timothy sintió que el momento culminante estaba ante él, una oportunidad divina de manifestar el poder de Dios. «Si deseas ver», respondió Timothy, acercándose a él con compasión, «apóyate en el nombre de Jesús de Nazaret, quien lleva tus penas y te sana». En ese instante, la multitud contuvo la respiración. Con manos temblorosas, Timothy oró por el ciego, implorando la intervención divina. «Oh Señor, que tu luz brille sobre este hombre, que tus propósitos se cumplan en medio de esta multitud distraída». Cuando las palabras finalmente salieron de su boca, un profundo brillo iluminó el rostro del ciego. De repente, sus párpados se abrieron, los colores y las formas del mundo irrumpieron en su visión por primera vez. Un grito de alabanza brotó de sus labios. La multitud estalló en asombro. «¡He visto! ¡He visto!», gritó el hombre, sus ojos brillando de asombro. Algunos cayeron de rodillas, y otros comenzaron a alabar a Dios, dejando a Demetrio y sus seguidores en completa perplejidad. Timothy supo, al ver el ardor del Espíritu en su gente, que se estaba forjando una nueva comunidad en Cristo. En el aire se podía sentir el murmullo de una verdad poderosa. ¿No hay en el cielo un plan mayor que se revela en la tierra? Y en su corazón comprendió que este milagro era un susurro del cielo a la tierra, un llamado a la fe auténtica. Mientras la multitud se disolvía en alabanzas y oración, Timothy giró sus ojos hacia el horizonte brumoso. Y lo que no saben, pensó, es que incluso en la oposición, el reino de Dios se está estableciendo aquí. Esto es solo el comienzo, porque lo que el Señor está a punto de hacer superará con creces nuestra comprensión, porque la luz se alza en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá extinguirla. Y mientras la conmoción aún reinaba en el aire, Demetrio, enfurecido por lo que había presenciado, reunió a su grupo de artesanos y les instó a actuar. «No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras esta secta devora nuestro templo y nuestra fe», dijo, levantando la voz. «Reunamos a los defensores de nuestra diosa, el negocio de nuestras vidas está en juego». Con determinación, se dirigieron hacia el teatro, un lugar tradicionalmente lleno de vida, donde se había celebrado la adoración a Diana y se habían pronunciado discursos ante multitudes veneradoras. El corazón de Timothy palpitaba con fuerza al ver la agitación en la multitud y sintió el poder del Espíritu Santo fluir a través de él, inspirando valor y esperanza. «Espera», dijo un discípulo llamado Lucio, quien había estado entre aquellos que escucharon el milagro. «No podemos dejar que ellos nos silencien. Este es el tiempo de proclamar la verdad. Si Dios está con nosotros, ¿quién podrá estar en nuestra contra?». La voz de Lucio resonó con poder, y muchos en la multitud comenzaron a seguir a Timothy con corazones encendidos por la fuerza de su testimonio. En cuanto llegaron al teatro, Timothy se elevó sobre una plataforma improvisada, los ojos de la multitud girando entre los que defendían la vieja fe y quienes abrazaban la nueva verdad. «Pueblo de Éfeso», proclamó, con un eco tembloroso pero firme, «el mismo Dios que abrió los ojos del ciego está presente aquí para abrir nuestros corazones. No vendan su vida por una imagen creada por manos humanas. En su lugar, abracen al Dios viviente que ha hablado a través de su Hijo Jesús». Una ola de murmullos recorrió a la multitud, a medida que algunos se sentían atraídos por las palabras de Timothy, mientras otros encendían la furia de la defensa. Demetrio, calculando cada segundo, se lanzó ante el joven con un desafío gritante. «¿Acaso este hereje nos guiará? Pobres incautos, acepten que esta era es la única verdad, y la actriz de nuestros días nunca será superada por un carpintero muerto». Timothy, en su corazón rebosante de fe, recordó las palabras del Salmo. «El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente». Salmo 91:1.
La oposición era fuerte, pero su Dios era más fuerte. Cuando estuvo en la tierra, Jesús no solo predicó, sino que también sanó, y yo no soy más que un mensajero de su palabra, replicó. ¿Por qué temer al hombre que no puede dar vida? Diana no se levantará jamás del polvo, mientras el nombre de Jesús continúa siendo proclamado. A medida que su voz se alzaba, el cielo se tornó aún más oscuro, y una brisa sopló a través del teatro, como si el propio Dios enviara su respuesta. Algunos comenzaron a moverse hacia adelante, mientras otros se mantenían firmes en la confusión. Pero la lucha estaba lejos de concluir. Y he aquí, un hombre robusto, conocido por su influencia entre los artesanos, apareció en la entrada del teatro. Su rostro transmitía un silencio profundo, como si estas palabras divinas resonaran en su corazón. Él avanzó, captando la atención de muchos, y en un susurro profundo exclamó: «Cautivados por el poder, buscamos consuelo. Si hay un camino alternativo, entonces que se nos sea revelado». La multitud se quedó en suspenso, y la voz de Timothy resonó una vez más, tejiendo una nueva invitación al arrepentimiento y la esperanza. El camino que buscan es el mismo que fue profetizado. El Mesías ha llegado para dar vida, y esta revelación es solo el comienzo de un nuevo pacto. Mientras las palabras de esperanza flotaban en la atmósfera, Timothy supo que algo trascendental estaba en movimiento. En su corazón entendió que el propósito divino se desplegaba ante ellos. «Pero esperen», susurró al viento, «porque lo que no saben es que la obra de las tinieblas ha de ser combatida con luz. El gran misterio de Dios aún está por revelarse. El tiempo de la verdad se acerca». Mientras la multitud contenía la respiración, las palabras de Timothy frotaban en el aire como un eco de esperanza. La tensión se acumulaba en el teatro y los rostros se tornaban serios, atrapados entre la sed de la verdad y la lealtad hacia lo antiguo. Demetrio, sintiendo la inminente ruptura de su poder, elevó su voz con la ferocidad de un león. ¿Acaso no vemos cómo el temor se esconde tras las promesas vacías de este hombre? Defendamos nuestro honor y nuestro sustento. Pero algunos en la multitud comenzaron a murmurar, y un susurro de duda se corría como un viento fresco a través de la asamblea. Era como si un velo se estuviese levantando, y la verdad de las palabras de Timothy comenzaba a penetrar los corazones suplicantes. ¿No es este el mismo Jesús de Nazaret?, preguntó un joven, con ojos llenos de asombro. ¿El que sanó a los enfermos y levantó a los muertos? Si Él es quien dice ser, ¿no deberíamos escuchar su mensaje? La explosión de murmullos creció, y algunos comenzaron a apartarse de Demetrio, sus corazones conmovidos por la posibilidad de un cambio. Timothy se dio cuenta del impacto que estaban teniendo sus palabras, y en su corazón palpitante sintió que el Espíritu Santo lo sustentaba. Entonces levantó la mirada al cielo y oró en silencio, pidiendo sabiduría y discernimiento. «Escuchadme, pueblo de Éfeso», continuó, «Dios se ha revelado en Jesucristo, y su amor trasciende cualquier idolatría. No lo busquéis en estatuas ni en templos hechos por manos humanas. Él está aquí para abrazaros con su luz». De repente, un gran estruendo resonó en el centro del teatro, como un rayo divino que partía el cielo. Era un fenómeno que hacía eco en el corazón de todos. Las expresiones de la multitud cambiaron, llenas de asombro y temor, y una nueva reverencia se extendió sobre ellos. Demetrio, acorralado y furioso, indagó en su posición, sintiendo que el control se desvanecía. «¡Silencio!», gritó, pero su voz era solo un eco vacío en un aire que se tornaba sacro. Pero el robusto hombre que había hablado antes levantó su voz una vez más, llena de convicción. ¿Qué si en este hombre hay verdaderamente vida? Si el Espíritu de Dios lo acompaña, debemos oírlo. Forjemos nuestras decisiones en la verdad, no en la tiranía del miedo. La multitud comenzaba a separarse de su viejo ídolo. Sus corazones resonaban con la posibilidad de una verdad mayor. Timothy, avivando el fuego de la fe, clamó:
Ciertamente, el tiempo ha llegado para que el pueblo de Éfeso sepa que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob está aquí entre nosotros, revelándose a través de su Hijo. No temáis, porque está en vosotros el poder del Altísimo para cambiar vuestras vidas. Sin embargo, cuando el envuelto en luz comenzó a predicar de la esperanza que brillaba en la resurrección, Demetrio, alzando sus manos, gritó una ferviente advertencia: «No os dejéis engañar, la verdad no se encuentra entre sombras, es una luz que también puede cegaros si no estáis preparados para lo que revela. No arriesguéis vuestro futuro». Y en ese momento, un temblor recorrió la tierra bajo sus pies, recordándoles a todos que lo que está en juego es mucho más grande que su propia voluntad, y que hay un propósito que atraviesa generaciones. Cuando la bruma de la consternación se disipó, las palabras de Timothy se alzaron una vez más, como un faro en la oscuridad. Los cielos se abrirán, y el gran misterio de Dios se revelará. Mirad y esperad, porque lo que está por venir es un nuevo nacimiento de esperanza. La gloria de Dios se hará manifiesta en cada corazón que se vuelva a Él. Así, el pueblo se debatía entre la fe y la tradición, mientras el destino de Éfeso pendía de un hilo, y el plan soberano de Dios comenzaba a desplegarse ante sus ojos. ¿Qué harían con la revelación que tenían delante? La luz de la verdad ya se filtraba entre ellos, esperando ser acogida. El tiempo de la verdad se acercaba, y cada corazón tendría que decidir. Y mientras Timothy proseguía con su llamado, un silencio inquietante se posó sobre el público. Algunos ya habían doblado sus rodillas, profundamente conmovidos por la poderosa convicción que había brotado en sus corazones. Como una corriente de agua viva, la fe comenzaba a fluir entre ellos, y oían las palabras de verdad resonar dentro de sus almas. «No permitáis que el temor gobierne», exclamó Timothy, su mirada fija en el horizonte de su esperanza. «Cristo, el Hijo de Dios, ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Se ha levantado como faro en la oscuridad, y aquellos que le sigan nunca caminarán en tinieblas». Algunos comenzaron a llorar, mientras otros se abrazaban. Un grupo de mujeres, tocadas por su mensaje, buscó a su lado. «¿Qué debemos hacer para ser salvas?», preguntó una de ellas, con los ojos llenos de lágrimas. Su clamor resonó como el eco de la angustia de siglos pasados. «Arrepentíos y convertíos», respondió él, con voz firme pero amorosa. «Creed en el Evangelio, porque el reino de Dios se ha acercado a vosotros». En ese instante, el cielo parecía abrirse, y una luz radiante iluminó el lugar donde todos se encontraban. Sin embargo, Demetrio, sintiendo cómo su control se desvanecía, gritó con indignación: «¡Es blasfemia! No podemos permitir que esta secta interrumpa la paz que hemos construido. Luchad, defendamos el templo de nuestra diosa». Su voz retumbó en las paredes del teatro, pero en el eco de sus palabras había una sombra de desesperación. La multitud, dividida, comenzó a mirarse unos a otros. La luz de la verdad había comenzado a desafiar sus antiguos dioses, y la libertad que ofrecía Cristo parecía ser un camino difícil pero deseado. Un joven, lleno de fervor, levantó su voz sobre la confusión. «¿Recordáis las palabras del profeta? El pueblo que andaba en tinieblas ha visto una gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció». Timothy, sintiendo la movida por la fe, asintió: «Amén. El Mesías ha traído una nueva esperanza. La promesa del Padre se está cumpliendo ante nuestros ojos, y nosotros, sus testigos, debemos proclamar su verdad». De repente, un murmullo comenzó a crecer en la multitud. La lucha interna era palpable, y aquellos que se mantenían firmes comenzaron a unirse a Timothy. Eran muchos, y en su voz había un canto de libertad. Las estatuas de la diosa Artemisa parecieron desvanecerse en insignificancia frente a la revelación del único Dios verdadero. Demetrio, con su rostro enrojecido por la rabia, se volvió a los otros artesanos, suplicando apoyo.
abrid vuestros ojos, lo que está en juego no son solo nuestras vidas, sino nuestra muy existencia. ¿Cómo pueden permitir que un solo hombre trastorne todo lo que hemos conocido? Pero mientras hablaba, la multitud comenzó a agitarse, sintiendo la presencia palpable del Espíritu. La fe se esparcía, y gritos llenos de esperanza comenzaron a resonar en el aire. ¡Jesús es Señor! Y con gran poder, Timothy se volvió hacia la multitud. El Señor ha prometido que este lugar será un refugio de salvación. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Con cada corazón que se rinde, el reino de Dios se expandirá. Mientras la batalla espiritual se intensificaba, una voz que emergió del fondo gritó: «Esperad, hemos sido engañados por tanto tiempo. Dios está llamándonos a volvernos a Él». Y en ese momento de ferviente dilema, una inquietante revelación comenzó a abrirse ante ellos. Las puertas del cielo estaban a punto de abrirse, y la obra del Hijo de Dios, la manifestación del amor divino, estaba comenzando a entreverse en medio de la confusión. Mientras los ecos de la lucha resonaban, la pregunta persistía en el aire. ¿Quiénes se elevarían a la luz y quiénes optarían por permanecer en la sombra? Lo que estaba en juego era un cambio radical, y la soberanía de Dios se manifestaba con cada decisión que tomaban, mientras la verdad continuaba tejiendo su camino hacia los corazones de un pueblo hambriento. ¿Qué más preparaba el Señor en su plan divino? Así, en el tumulto del momento, el clamor por la verdad crecía como fuego en la hierba seca. El corazón de muchos latía en un unísono sagrado, y las lágrimas de arrepentimiento fluían como un río que se dirige a su fuente. Timothy, sintiendo el peso de la gloria de Dios, alzó sus manos en oración. «Oh Señor», clamó, «revela tu poder entre nosotros, que tu verdad libere a los cautivos y cure a los quebrantados de corazón». Y mientras hablaba, una sombra oscura asomó de entre la multitud. Era Demetrio, enfurecido, incapaz de concebir la idea de que su influencia pudiera ser desafiada. ¿Qué promesa hay en la fe que habla de libertades cuando nos arrastra a la destrucción?, gritó, su voz llena de desprecio. No necesitamos un Salvador, hemos construido nuestras vidas sobre la adoración de Artemisa, y así será. No, Demetrio, respondió un anciano con voz serena pero firme. No es en la adoración de ídolos donde encontramos vida, sino en el Creador del cielo y de la tierra. Desde tiempos antiguos, sus profetas han hablado del tiempo de restauración, cuando Él romperá las cadenas de la opresión. Las palabras del anciano resonaron en muchas almas, abriendo oídos sellados y corazones endurecidos. Algunos comenzaron a murmurar: ¿es posible que hayamos estado equivocados?, mientras otros, más decididos, levantaron sus voces en un clamor colectivo. Jesús es el verdadero camino. El cielo se tornó gris y una brisa suave sopló, como si el mismo Espíritu de Dios estuviera descendiendo sobre ellos. En ese instante se percibió un estremecimiento, como si el lugar mismo respondiera a la verdad que se proclamaba. Unos pocos valientes se acercaron a Timothy, cuyas caras estaban marcadas por la confusión y el deseo de conocer al Dios que liberaba. ¿Cómo podríamos seguirte? ¿Cómo podemos un día salir de la oscuridad? Creed en el Señor Jesucristo, aseguró Timothy, y seréis salvos. La fe es un camino que comienza con un paso de confianza. Las luces del templo de Artemisa, siempre resplandecientes, parecieron perder su brillo ante la luz de la verdad. La multitud estaba dividida entre el miedo y la esperanza, algunos comenzando a dar pequeños pasos hacia el autor de su salvación. La lucha interna era feroz, y un aire de expectativa llenó el ambiente. Sin embargo, Demetrio no estaba dispuesto a ceder. Llamó a los que permanecían fieles a la diosa. Y empezaron a gritar sus amenazas, pero el sonido de sus voces se ahogó en los gritos de aquellos que proclamaban su fe en Cristo. «Nosotros ya no tememos», gritó uno de los jóvenes, «nuestros corazones han encontrado descanso».
En ese momento, un espesor de silencio descendió. Incluso los gritos de Demetrio se silenciaron. Timothy, observando este asombroso cambio, levantó su voz una vez más. Hermanos y hermanas, esto es solo el comienzo. Como está escrito en el libro de Ezequiel, os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Las palabras cobraron vida en la multitud, y la presencia de Dios se hizo palpable. Un destello de luz atravesó el cielo, iluminando el rostro de Timothy. «El Señor está aquí», proclamó, «y Él está haciendo nuevas todas las cosas». Entre aplausos y súplicas de liberación, la multitud se veía transformada. La sombra de la antigüedad comenzaba a disolverse. Pero en el fondo, una eterna batalla aún se llevaba a cabo. ¿Quién prevalecerá?, resonaba en la mente de cada uno. Mientras algunos se entregaban a la fe, otros se aferraban a las sombras de su historia. Y así, la pregunta quedó suspendida en el aire. La inquietante incertidumbre de un pueblo que se debatía entre la luz y la oscuridad. Pero lo que no sabían era que detrás de cada paso hacia la salvación, el Señor tejía su plan. ¿Cuándo se revelaría la plenitud de su propósito divino? Mientras la multitud continuaba en un estado de fervor, una mujer del grupo, con lágrimas en los ojos, se acercó a Timothy. «Señor», dijo, su voz temblando, «hemos escuchado estas verdades y nuestros corazones anhelan liberación. Pero, ¿cómo podemos saber que esta luz es verdadera y no solo otro juego de sombras?» Timothy, sintiendo la carga de su angustia, respondió con ternura. «El camino de la verdad se revela en la fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá». Romanos 1:17. Mira hacia la cruz, donde el amor de Cristo se manifiesta en su máxima expresión. Aquellos que le hallan vida. Mientras hablaba, la multitud empezaba a unirse en oración, algunos de pie con las manos levantadas, otros arrodillados en la tierra. Una atmósfera de reverencia se apoderó del lugar, como si el mismo cielo se inclinara hacia ellos, atento a cada súplica. Demetrio, sintiendo que su autoridad se desvanecía, se mantuvo desafiante. ¿Acaso creeréis en un hombre que fue crucificado como un criminal? ¿Qué tipo de salvador puede venir del sufrimiento? Su sarcasmo cortante, sin embargo, fue consumido por el fervor del clamor de aquellos que anhelaban la verdad. Entonces, un hombre de la multitud, un herrero conocido por su fuerte carácter, se levantó. ¿No es cierto que nuestras vidas están llenas de dolor? ¿Nos han enseñado a temer a los dioses que nunca nos han ayudado? Quizá, al buscar esta nueva luz, podamos hallar la verdadera libertad. La declaración del herrero resonó en muchos corazones. La fe comenzaba a florecer donde antes había habido desconfianza. Un grupo más grande se acercó a Timothy, pidiendo saber más sobre aquel que ofrecía redención. En el fondo, una revelación divina se movía entre ellos, preparando el terreno para el mensaje del Evangelio. «Llevad vuestras ansias y dudas al Señor», instó Timothy, «pues Él es fiel y verdadero. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Juan 8:32. A medida que hablaba, un eco celestial surgió de las profundidades del alma de aquellos reunidos, resonando con la certeza de la transformación. Los cielos, antes llenos de nubes, ahora empezaban a despejarse, revelando una luz brillante que iluminaba el lugar, casi como un símbolo de la nueva esperanza. Los corazones de la multitud empezaron a latir en un coro divino de confiada alabanza, sacudiendo el aire con palabras de celebración. Demetrio, viendo la respuesta de la multitud, sintió la ira crecer dentro de él. Convocando a sus seguidores, gritó: «No permitamos que estas palabras seduzcan a nuestros hijos. Defendamos nuestra fe antes de que se pierda en esta locura». Sin embargo, un rayo de convicción iluminó el rostro de uno de sus aliados, quien les recordó a todos: «Nuestros corazones también han sido prisioneros. Si este Jesús puede liberar a aquellos que están quebrantados, ¿quiénes somos nosotros para detener la verdad?».
La lucha en el corazón de la multitud se intensificaba, y Timothy, sintiendo la urgencia del momento, alzó su voz en oración. Señor, trae claridad en esta confusión, y que tu luz disipe las sombras del miedo. Muéstrales que en ti hay esperanza. A medida que la oración ascendía, una paz palpable descendió sobre ellos, como una brisa suave capaz de barrer las dudas. La esperanza estaba renaciendo, y con ella, la promesa de la redención. Entre susurros de expectativa, Timothy proclamó: Hermanos, no es solo un nuevo comienzo lo que está entre nosotros. Detrás de cada acto de fe y cada decisión que tomamos, el Señor está tejiendo su historia de salvación. Pero, ¿estamos listos para ser parte de su gran plan, aunque aún no lo entendamos por completo? Mientras sus palabras flotaban en el aire, un misterio divino comenzó a desplegarse, dejando a la multitud con la pregunta resplandeciente en sus corazones. ¿Qué caminos recorrerá Dios para llevar a su pueblo a casa, y cómo se revelará su propósito eterno en medio de la lucha? Y así, el tumulto en Éfeso alcanzó su clímax, una mezcla de fervor y renuencia, esperanza y temor. Timothy, consciente del peso de aquellos momentos, buscó en su corazón la firmeza de la fe que había recibido de su mentor, Pablo. Sabía que cada palabra pronunciada, cada milagro realizado, era un hilo en el vasto tapiz del plan divino. Escúchenme, pueblo de Éfeso, comenzó Timothy, su voz firme como el acero y suave como el terciopelo. No hay sombra tan profunda que el amor de Cristo no pueda alcanzar. En la luz de su gracia, llamo a todos ustedes a dejar atrás sus cadenas. Venid y ved. ¿Qué? El Señor es bueno. Su fidelidad perdura para siempre. Mientras hablaba, los corazones de muchos se abrían. Las dudas comenzaban a desvanecerse como la niebla bajo la luz del sol. Las palabras de aquel joven reverberaban como un eco en el alma de quienes anhelaban la verdad. Un anciano entre la multitud, con la piel arrugada por el paso del tiempo, levantó la mano y exclamó: ¿Qué hacemos para ser parte de esta nueva vida? Hemos sido previamente engañados por ídolos que no pueden escuchar nuestras súplicas. Arrepentíos y convertíos, respondió Timothy con amor y compasión. Cree del Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Él es el camino, la verdad y la vida. En Él hay redención y transformación. Mientras las palabras resonaban, el cielo pareció abrirse y una luz radiante envolvió el lugar. Una paz sobrenatural descendió sobre la multitud y en sus corazones había un despertar. Al ver esto, Demetrio, cada vez más desesperado, sintió cómo su mundo se desmoronaba. ¿Cómo es que un hombre puede desafiar la fe de generaciones? No lo permitiremos, gritó, su voz resonando con ira. Pero a medida que luchaba por mantener el control, la fe de aquellos que escuchaban se fortalecía. Un joven se levantó, su voz vibrante y llena de convicción. Si hay esperanza en la palabra de este joven, ¿por qué no abrir nuestros corazones a la verdad? Lo hemos intentado todo y no encontramos paz en nuestros ídolos. En ese instante, una ola de murmullos recorrió la multitud. La fe que había brotado entre ellos comenzaba a desplazar la desesperación, y la certeza de un nuevo comienzo iluminaba el aire. Timothy tomó este momento sagrado y oró con fervor. Espíritu Santo, revela tu poder, que cada corazón que anhele tu luz reciba la libertad que solo tú puedes dar. Los corazones de muchos comenzaron a latir en sincro, el deseo de renunciar a la carga del pasado y abrazar la luz del futuro. Un nuevo despertar estaba surgiendo, un testimonio vivo del amor inquebrantable del Creador. Demetrio, sintiendo el fin de su dominio, lanzó un desafío a la multitud. Todos ustedes están siendo engañados. ¿Necesitan pruebas de este hombre que habla de una cruz? Timothy, lleno del poder de la fe, respondió: La cruz, lejos de ser un símbolo de derrota, es un faro de victoria. En la cruz, Cristo venció la muerte. En la resurrección, nos dio nuevo nacimiento. Su voz resonó potente, atrayendo a aquellos que anhelaban más que la vida que conocían. Las palabras de Demetrio ya no tenían el mismo peso. La verdad se había sembrado en los corazones de quienes escuchaban. Allí, bajo el cielo que comenzaba a despejarse, la multitud se unió en un clamor. Señor, queremos conocerte. Tú que has resucitado, muéstranos el camino.
Y así, en la cima de aquella colina espiritual, el llanto y la alabanza se entrelazaron, formando un cántico de liberación. La luz del nuevo día brillaba sobre Éfeso, y el Evangelio comenzaba a florecer en cada rincón, dejando una estela de esperanza en su camino. Con cada paso que daba, Timothy sabía que el milagro que había comenzado nunca podría ser detenido. Este es solo el comienzo, pensó. A través de nuestra debilidad, Dios mostrará su fortaleza. A través de nuestra humildad, su gloria será manifiesta. Y mientras el sol se alzaba más alto en el cielo, el corazón de Timothy ardía, lleno de la certeza de que cada vida transformada sería un testimonio del poder inagotable de la salvación en Cristo. Por tanto, en Éfeso se levantó una nueva comunidad de creyentes, unida en espíritu y verdad, que proclamaría las maravillas de su Dios por toda la tierra. De sus labios saldría un canto de redención, un testimonio eterno que resonaría a través de los siglos, proclamando con fervor y convicción que el amor de Dios no conoce fronteras. A través del sacrificio de Cristo había un nuevo camino, y ese camino estaba apenas comenzando a abrirse. Y tú, querido amigo, ¿estás preparado para seguir la luz de Cristo que ilumina cada sombra en tu vida? Escucha hoy su llamado a la salvación y entrega tu corazón a aquel que ha prometido hacer cosas nuevas. Que ninguna cadena te detenga. El amor de Dios está tocando tu corazón ahora mismo. No esperes más, suscríbete inmediatamente a este canal para no perderte ninguna de estas poderosas historias bíblicas. Dale un like ahora para ayudar a difundir la palabra de Dios a través del algoritmo. Comparte tus reflexiones espirituales en los comentarios y no dudes en compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten escuchar la verdad de Dios. Este es el momento decisivo para llevar el mensaje de esperanza a más almas para Cristo. No esperes un segundo más para compartir este poderoso testimonio. Dale un like ahora para ayudar a difundir la palabra de Dios a través del algoritmo. Comparte tus reflexiones espirituales en los comentarios y no dudes en compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten escuchar la verdad de Dios. Este es el momento decisivo para llevar el mensaje de esperanza a más almas para Cristo. No esperes un segundo más para compartir este poderoso testimonio.